Buenas tardes. Dentro de unos días, el 28 de abril, los artemiseños vamos a estar conmemorando fechas importantes. Por ejemplo, pudiéramos estar hablando de la misma fundación del pueblo Artemisa. El día 25 de abril de 1802, un incendio incineró en los barrios de Guadalupe y Jesús María, hoy Centro Habana, Habana Vieja, límites ahí, la gran parte de las viviendas que ocupaban más de 8.300 personas. Las autoridades españolas no sabían dónde meter a tanta gente. No sabían, no había posibilidades económicas de darle, de solventar aquella terrible situación. Fueron días difíciles. Y el día 28 de abril, en una reunión que se hace del máximo órgano de gobierno de la Junta de Fomento, se hace una reunión y el síndico de aquella junta, que era Francisco de Arango y Parreño, en la que además estaba el capitán general Salvador Muro y Salazar, marqués de Someruelo, propone que en el Corral de San Marcos, donde hoy está ubicado el centro del pueblo de Artemisa, que era de su propiedad, heredado de su abuela Manuela de Meireles, vinieran esas personas a vivir acá. Ayudaba a resolver el problema a las autoridades españolas, porque no sabían dónde meter a aquellas personas, y además iba en coherencia con su discurso 10 años antes sobre la necesidad de fomentar la agricultura en La Habana y al oeste de La Habana. Y se aprobó, y es así que se determina, aunque no había un bohío por estos lugares, que el 28 de abril, hemos llegado a un consenso, la mayoría de los historiadores, sea la fecha del inicio del proceso fundacional del pueblo de Artemisa. El día 28 de abril nació el comandante de la revolución, Ramiro Valdés, que lo conocemos, moncadista, preso con Fidel en México, expedicionario de Granma, invasor, comandante del ejército rebelde, segundo jefe de la columna de Che, el único de todos los combatientes de esa gesta que participó en las tres grandes epopeyas, en el Moncada, en el Granma y en la invasión, comandante de la revolución, ministro del Interior durante muchos años de manera intermitente, ministro de la informática y las comunicaciones, miembro del Consejo de Estado, del Buró Político, diputado de la Asamblea Nacional. Todo eso lo ha sido y es Ramiro. Pudiéramos estar hablando de esa fecha. Pudiéramos estar hablando también de que el 26 de abril se conmemoran 110 años de inaugurado el edificio donde hoy está la Biblioteca Provincial Silo Redondo, que se inauguró el 26 de abril del año 1914 como Sociedad Luz y Caballero. Durante 50 años ofició como tal, hasta que en el año 64, el 18 de julio, pasó a ser la Biblioteca Municipal Ciro Redondo García. Un edificio con toda una historia. Fue donde primero estuvo Fidel en este lugar el 27 de noviembre de 1947. También nació ese día Marcos Martí, el más joven de los moncadistas que murió, de los artemiseños moncadistas que murieron por las acciones del 26 de julio. Pero pudiéramos estar hablando del secuestro de San Marcos, que ocurrió en los días, en las horas previas al día del santo patrón de este pueblo, el día 25, cuando un comando del movimiento 26 de julio secuestró la imagen de San Marcos de la iglesia católica de este pueblo, evitó que se hiciera la procesión, o la tiranía la hizo con algunos testaferros que trajo de Guanajay, el santo que trajo de Guanajay, que nada tenía que ver con esto, pero para evitar el bochorno, la tiranía, al no poder hacer la procesión con el santo Artemisa, la hicieron con el de Guanajay. Pudiéramos estar hablando de varias fechas históricas, pero yo prefiero dedicárselo a Alberto Nodal Bacallao, de cuya muerte este año se cumplen 100 años. Alberto Nodal Bacallao, patriota insigne de Artemisa, conocido como el general de Callejao, porque nació en ese poblado, pero murió en Las Cañas en 1924. Alberto Nodal Bacallao nació el 29 de marzo de 1867 en Callejao. Vivió un tiempo en Las Villas, en Sagua la Grande, en la entonces provincia de Las Villas, hoy provincia de Villa Clara. Quiero aclarar algo, porque ahí incluso hay un barrio que lleva su nombre, y como él se incorporó a la guerra en Las Villas y vivió allí durante mucho tiempo, y no dudo que todavía sea así, algunos historiadores, investigadores de Sagua la Grande, creyeron que Alberto Nodal había nacido en aquel lugar, y no fue así. No conozco las razones por las cuales fue a vivir allí,
pero sí sé que es natural de Callejao. Está la documentación, lo dice. Y allí se incorpora a la guerra. Era arquitecto, ingeniero, un connotado agrónomo, un hombre que no tenía tal vez las mismas necesidades que otros cubanos de iniciar la guerra contra España porque no la pasaba tan mal, pero decidió hacerlo. Se incorpora en agosto y no en febrero, como erróneamente se dice, a la guerra del 95. Se incorpora el 24 de agosto del año 1895 a las órdenes del polaco Carlos Roloff. Combatió con otros jefes mambises importantes en la provincia de Las Villas, se subordinó también a Gómez, pero cuando la invasión pasa, la columna invasora o las columnas invasoras de Gómez y Maceo, provenientes de Maceo de Oriente, Gómez de Ciego de Ávila, cuando pasan juntos por Las Villas, él se incorpora a las columnas invasoras. No, él está peleando y llega hasta Matanzas, y es en Matanzas donde se incorpora a la columna de Antonio Maceo, de quien no se separó más hasta el mismo día de la muerte del Titán de Bronce, el 7 de diciembre de 1896, en San Pedro, hoy municipio de Bauta. Era un hombre de mucha cultura, lo dije, ingeniero, arquitecto, agrónomo. Maceo le gustaba rodearse de esas personas, aunque no era un hombre de academia. Antonio Maceo sí era un hombre de mucha inteligencia y de mucha cultura. Y le gustaba además los buenos modales y las personas que hablaran bien y con las cuales pudiera hablar de diversos temas. Antonio Maceo no era un jefe cualquiera, y ya lo dijo Martí, tenía tanta fuerza en la mente como en el brazo. Era un hombre inteligente, preparado, con cultura. Tal vez con academia hubiese tenido mucho más, tal vez no, estoy seguro. Y Alberto Nodalce, a partir de su incorporación a la columna de Maceo, se hace uno de sus hombres imprescindibles y de confianza. Ocupó un puesto interesante en el Estado Mayor, incluso cuando muere Maceo en combate. Quien estaba interinamente en funciones, provisionalmente quiero decir, como jefe de su Estado Mayor, era Alberto Nodalce Bacallao, que inmediatamente empieza a ascender en grados militares, porque estos hombres que andaban más cerca de Maceo tenían que combatir como él, no por gusto. Más de 70 escoltas de Maceo murieron en la guerra, y varios de sus caballos. Y este hombre de quien hablo, Alberto Nodalce Bacallao, este termiseño, fue herido en 9 ocasiones en la guerra de independencia. Fíjense, se incorporó el 24 de agosto hasta el último día de la guerra en el 98. Acompañó a Maceo en toda la campaña de invasión. Regresó Maceo a Matanzas, estuvo con él, regresó a Pinar del Río, hizo la campaña de Pinar del Río hasta el último día con Maceo. Combatió y cruzó la trocha con él. Combatió en Tumbas de Estorino, en Las Taironas, en Montezuelo, en Ceja del Negro, la más grande de esas victorias. Combatió o cruzó con Maceo en una madrugada de los primeros días de diciembre del 96, la trocha de Mariela Majana. Solamente 17 hombres acompañaron a Maceo a cruzar la trocha Mariela Majana en bote, porque por tierra le era muy difícil. Y uno de los hombres que lo acompañó fue Alberto Nodalce Bacallao. Y estuvo con Maceo en el momento de su muerte el 7 de diciembre. Pero digo más, de ese acontecimiento fatídico hay más de 60 versiones que dieron los que estaban allí, que además han dado varias o dieron varias en su tiempo, más los historiadores que conocieron de eso, más otros que no vivieron en la guerra de independencia. Y la versión más creíble por Máximo Gómez, que además de perder a Maceo, perdió a su hijo, es la que le da en una carta a Alberto Nodalce Bacallao. Y la respuesta de Gómez lo dice bien. La confianza que deposita en aquella versión, que era además la más creíble, la más justa, porque fue el último, y él lo explica, de los hombres de Maceo, que después de su muerte abandonó el cuerpo en San Pedro. Ese fue Alberto Nodalce Bacallao, que todavía tiene historia, y yo os cuento. Algo sucedió tras la muerte de Maceo, y fue que surgen contradicciones entre algunos de los jefes que lo acompañaron. Hubo una nebulosa de traición, que si traicionó Máximo Sertucha, el médico de Maceo, incluso ante el asedio de Pedro Díaz y otros jefes, se entregó a los españoles. Después regresó de nuevo al escenario de la guerra a demostrar que no, para que lo llevara a un consejo de guerra, que no traicionó. Asumió el cargo Juan Ríos Rivera, después asumió Pedro Díaz el cargo de general en jefe, y siempre Alberto Nodalce Bacallao allí, límpido, transparente, educado,
decente, culto, valiente, combatiendo al frente de sus tropas. Llegó a ser incluso el jefe del Estado Mayor de Pedro Díaz aquí, y cuando Gómez trasladó a Pedro Díaz a la región de La Villa, para allá fue, como era un conocedor de aquella región, y ahí estuvo, hasta el último día de la guerra. Y quiero aclarar algo. Muchas veces se habla del coronel, del general de brigada, fue general de división. En los últimos días de la guerra, en 1898, ascendieron a Alberto Nodal Bacallao al grado de general de división. Creo que es uno de los tantos, cuando leemos la Enciclopedia Militar de Cuba, donde aparecen los generales, coroneles, hasta teniente coronel de la guerra de independencia, creo que es uno de los que merecía. Si Maceo hubiera vivido un mes más, tal vez hubiera llegado a ver a general de brigada con Maceo, y a general de división después con Gómez o con Pedro Díaz. Pero 9 solamente asistieron el día 1 de enero del 99 al cambio de mando de España a los Estados Unidos, cuando Cuba fue ocupada militarmente por el gobierno norteamericano. Uno de los 9 fue Alberto Nodal Bacallao. Pero era un hombre muy conocido, dueño de propiedades azucareras, ingeniero, arquitecto, agrónomo, como dije, vivió en Las Cañas durante mucho tiempo. En los primeros años de la República, cuando se crea la Cámara de Representantes y se crea el Senado, que componen los dos del Congreso, ocupó importantes responsabilidades en la Cámara. Fue senador por la provincia siempre de Pinar del Río. Fue senador de la República, pero además fue vicepresidente del Senado. Y no se conoce una mancha en su actitud que lo descoloque del camino de la revolución y de su trayectoria revolucionaria, brillante hoja de servicio al servicio de la patria. Se fue Alberto Nodal Bacallao, con justicia, patriota insigne de la provincia de Artemisa. Yo los dejo, no sin antes prometerles que pronto vuelvo con otra historia, y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.